Si le diste clic a este video es porque ya escuchaste alguna vez el término order block, o quizás es porque la filmina te llamó la atención y dirás, ¿qué significa eso de tener entradas como francotirador? Bueno, de entrada yo sé que lo primero que quieres saber es, ¿y a mí para qué me sirven? Si tú ya estás en este mundo del trading, pues bueno, lo más importante es saber a ti de qué te sirven. Entonces, durante todo este video lo dividí en diferentes secciones para que veas que todo es de utilidad. Primero vamos a ver para qué te sirven, después vamos a ver qué son, después cómo los vas a identificar, después vas a hacer un filtro de cuáles son los que realmente te sirven y por último y lo más importante vamos a ver ejemplos en los gráficos muy detallados y muy explicados, así que te pido que te quedes hasta el final del video. Ahora sí, entrando en materia y resolviendo la pregunta que te tiene aquí y la más importante para ti, ¿para qué me sirven los order blocks? Y los order blocks, como lo puedes ver en la pantalla, cada una de estas entradas fue una entrada por order block. ¿Y cuál es realmente su potencial? Que por sí sola, el simple concepto del order block por sí solo, tiene entradas sumamente efectivas en donde es una entrada demasiado precisa con targets muy bien establecidos. Entonces, si tú esto lo combinas con otros conceptos como soportes y resistencias, imbalances, estructura del mercado, Fibonacci, esto puede ser realmente la diferencia en que tú seas rentable o no en el mercado, es decir, entre que ganes o pierdas dinero. Entonces, por sí solo, el concepto de order blocks es sumamente valioso y sumamente productivo y efectivo a la hora de operar los mercados financieros. Y como podemos ver, funciona en Forex, funciona en acciones, funciona en índices y funciona también en criptomonedas. Una vez respondida la pregunta que para ti realmente importa es ¿de qué me sirven los order blocks? ¿Por qué los tengo que aprender? Bueno, ahora es importante saber qué son, cuál es su fundamento. Y te digo que es importante saber qué son y cuál es su fundamento, porque si tú nada más aprendes un concepto y te dicen es que esto es un order block y entras aquí, pero tú no entiendes qué es, cuál es lo que hay detrás de eso, te va a complicar más operar los mercados. Entonces, y de hecho saberlo te va a hacer algo mucho más sencillo tu operativa. Entonces, un order block es un rango, es una zona, un rango de precios específico en donde en el pasado el precio se movió de manera importante hacia abajo o hacia arriba, es decir, es un bloque de órdenes, en este caso detectable, que fue a la venta, y aquí fue un bloque de órdenes detectable que fue hacia la alza. De esta manera nosotros podemos tener una operativa con una ventaja estadística, que es lo que tiene que tener un trader, para poder entrar al mercado de manera temprana, con poco riesgo y con el mayor beneficio. Como tú has de saber, en mi contenido yo siempre digo que una estrategia te tiene que decir la probable dirección y después la mejor zona de entrada, repito, en donde tú tengas el mayor beneficio, pero sobre todo donde tú corras menor riesgo, a saber que ninguna estrategia es perfecta e infalible. Todas en algún momento pueden fallar, en algún trade pueden fallar. Sin embargo, el conocer los order blocks lo que sí te ayuda es entrar con mucha precisión, con gran porcentaje de acierto y obteniendo el mayor beneficio al menor riesgo. A continuación vamos a identificar cuáles son los order blocks que nos benefician o que nos sirven para nuestra operativa. Entonces vamos a imaginar que aquí tenemos una tendencia alcista. Como ustedes saben, una tendencia alcista se compone de impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. Entonces, preferentemente cuando tú estás empezando, pues tienes que operar a favor de la tendencia. Ya si tienes más experiencia podrás operar los retrocesos, pero bueno, de inicio mi consejo es opera siempre a favor de la tendencia. ¿Cómo sabemos que hay una tendencia alcista? Bueno, pues cada vez que un impulso, un nuevo impulso hace un nuevo máximo o te rompa la estructura, nosotros le llamamos break of structure, es decir, si no lo sabes, en mi video de estructura básica de Smart Money, estructura del mercado, ahí puedes encontrar este concepto, pero bueno, visualmente lo que podemos ver es que el precio regresa y en su tendencia alcista vuelve a ser un máximo más alto. Entonces, una característica muy importante de una tendencia alcista es que hace máximos más altos y mínimos más altos. Ahora, la más importante es que te haga máximos más altos. A veces tiene el precio correcciones más profundas, pero finalmente una característica muy importante a identificar de una tendencia alcista es que nos hace máximos más altos todo el tiempo. Entonces, cada vez que nos hace un alto más alto, nos deja un bloque de órdenes
en esta área, un bloque de órdenes que es el que nos origina este nuevo rompimiento. ¿Qué mensaje nos está mandando el mercado? Que en este rango de precios nuevamente fue interesante para los que venían alcistas para entrar de nuevo al mercado y tuvieron la suficiente fuerza para crear un nuevo máximo. Misma situación que sucedió aquí. Es decir, nos volvió a hacer un quiebre de estructura hacia la alza, es decir, si continuando nuestra tendencia alcista. Entonces, este bloque de órdenes se hace muy relevante para nosotros en el futuro. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos marcada una zona de resistencia. De igual forma, si no sabes qué es, tengo un video específicamente hablando de este concepto de resistencias. Es muy útil. Como te lo dije al principio del video, y déjame hacer este paréntesis, es muy importante que mi contenido está desglosado por conceptos y no como una sola estrategia. Si bien voy a subir algunos setups, algunas estrategias que te pueden servir, bueno, lo importante es que si estás empezando, vayas aprendiendo conceptos, que vayas llenando tu caja de herramientas de cosas que sirven para que después tú englobes todo este conocimiento y lo puedas aplicar a tu operativa y literal, o sea, metes una estrategia en la que tiene esteroides y se vuelve de verdad muy rentable. Regresando a nuestro gráfico, decíamos un impulso alcista. Este impulso que nos origina un nuevo rompimiento nos deja un order block. Lo mismo acá. Ahora quiero que veas aquí, nuevamente el precio regresa, pero este ya no nos hace un máximo más alto. Entonces, si bien técnicamente este podríamos decir que es un order block, este order block no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tuvo la fuerza. Este rango de precios ya no fue de mucho interés porque ya no tuvo la fuerza para hacerme un nuevo máximo, es decir, para indicarme que la tendencia quiere continuar en este momento. Entonces, este order block nosotros le vamos a llamar que lo que es un fake order block. No lo tienes que marcar en tu gráfico, simplemente te lo estoy poniendo de manera para ejemplificarte. Entonces este order block no tuvo la fuerza y generalmente pasa que el precio regresa aquí, tiene un pequeño rechazo, pero inclusive ya hace un mínimo más bajo que el anterior. Entonces aquí hay un posible cambio de tendencia. Y lo mismo va a suceder en una tendencia bajista. Tenemos un impulso, retroceso, impulso y retroceso, dejándonos en esta parte order blocks bajistas, un order block bajista, y lo que vamos a ver nuevamente, el precio desciende con este impulso, regresa y lo vuelve a hacer. ¿Cómo nos damos cuenta en una tendencia bajista que esto es un order block válido? De la misma forma en que lo hicimos alcista, cada vez que hay una tendencia bajista, lo que tenemos que entender es que en una tendencia bajista nos tiene que hacer mínimos más bajos y también máximos más bajos, pero principalmente mínimos más bajos, es decir, nos tiene que volver a romper la estructura hacia la parte de abajo, haciendo un break of structure. Entonces lo que vamos a hacer es marcar y vamos a darnos cuenta que el precio sigue o continúa con su intención bajista. Cada vez que hace un rompimiento nos vuelve a generar un order block que en el futuro puede cobrar relevancia. De la misma forma llega en algún momento a una instancia de soporte y tiene su retroceso, y en el siguiente impulso, como podrás notar, ya no nos hace un mínimo más bajo. Entonces este order block que originó este nuevo movimiento bajista, pues nosotros le vamos a decir un fake order block. ¿Por qué? Porque no tuvo este rango de precios, no fue de interés, no tuvo la suficiente fuerza para hacernos un mínimo más bajo que nos ayudara a continuar con la tendencia. ¿Y qué pasa generalmente? Que cuando el precio regresa a este order block, pues literalmente hace como que no está y se va. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el mercado que en este rango de precios no hay interés para seguir bajando. Entonces quizás de momento va a tener una tendencia alcista hasta que encuentre un nivel o un order block, quizás sea este o sea este, en donde nuevamente nos tenga la suficiente fuerza y el suficiente volumen para volver a continuar y tirar el mercado y seguir con su tendencia bajista. Y aquí es donde vamos a ver de qué nos sirven los order blocks, porque tú puedes decir, oye Gallo, pues sí, ya los marcamos, pero no ha servido. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si tenemos esta tendencia, ya vimos que este order block no nos originó un nuevo máximo, por lo tanto no nos sirve y eventualmente va a ser quebrado. Sin embargo, estos dos de aquí que quedaron pendientes sí nos originaron máximos nuevos. Entonces nosotros podemos extender esta zona de order block en la expectativa que esta es una gran oportunidad o una gran área
área para volver a entrar al mercado hacia la alza. Entonces aquí nosotros perfectamente podríamos colocar una de nuestras entradas buscando ya un nuevo máximo. ¿Cuál es el máximo más alto? Pues este. Entonces evidentemente buscaríamos una entrada que potencialmente podría ser muy buena. De la misma forma, vamos a suponer que el precio rompe y perdemos esa posición. Bueno, pues tenemos esta área nuevamente, esta área de abajo, en donde nosotros podemos reingresar al mercado en una tendencia o continuando la tendencia alcista. Entonces podemos colocar nuevamente nuestra entrada y es posible que no solamente quede aquí, sino vaya y lo mismo concepto, vaya por este máximo anterior. Entonces, si tú notas, imagínate que que esto es un excelente área de order block, no funcione y no pegue. Viene la parte de abajo y si ves aquí habrás perdido un 0.76%, pero si tú llegas a esta área y responde y hace un nuevo máximo, tú ganaste el 6.15. Entonces realmente se vuelve irrisorio el que tú pierdas eso. Entonces no se trata de ganar todas las entradas. Los order blocks sí te ayudan a tener entradas muy precisas y con un gran porcentaje de acierto, pero el que tú los identifiques hace que no te metas temprano al mercado y que sí busques las áreas y los rangos de precios potenciales para que tú ingreses al mercado y repito, bajo el mismo principio, en donde tú corras menos riesgo y obtengas el mayor beneficio. Entonces, de la misma forma va a pasar en la parte bajista. Nosotros aquí podemos decir, oye, no ha funcionado este order block que no me generó un nuevo un nuevo mínimo, entonces generalmente lo va a romper. ¿En dónde podemos esperar nuevamente el precio para entrar hacia la baja? Pues bueno, aquí hay un área importante porque este order block nos originó un nuevo mínimo, entonces nosotros podemos colocar una entrada aquí buscando que nos haga un mínimo más bajo que el más bajo que había. De la misma forma, tenemos otra oportunidad de entrada por si esa falla, es poner otra entrada aquí con el mismo destino. Y es el mismo caso. Vamos a suponer que esta no funcionó y el precio se siguió hasta acá, se siguió hasta acá. Entonces nosotros podemos sacarle bastante provecho. ¿Por qué? Porque no importa si aquí perdimos un pequeño porcentaje, con este podemos no solamente recuperarnos, sino superarlo por mucho. Y de esta forma van a ver que los order blocks es muy importante identificarlos y saber cuáles son los que nos sirven porque el precio previamente en esa zona tuvo una gran reacción. Regresándonos a nuestro gráfico, pues vamos a ver ejemplos de order block que no sirven y que sí sirven. Tienes que saber que cada vez que el precio sube y se detiene hay un order block, pero decíamos no todos sirven porque necesitamos ver lo que nos dice el mercado y dónde hay interés de verdad de continuar con una tendencia o no. Entonces, si ven, por ejemplo, lo que habíamos hecho el ejercicio, el precio viene y aquí se detiene y nos hace un nuevo máximo de indicarnos que de momento quiere cambiar de tendencia. Por lo menos en este momento nos hizo un quiebre de estructura. Marcamos nuestro order block. ¿Cómo lo marcamos? Es la velita contraria antes de un fuerte movimiento. Esto es súper importante que tú lo notes. Es la vela contraria porque quiere decir que este precio en este momento quisieron tirarlo y a partir de ahí tuvo un movimiento brusco o un movimiento contundente hacia el alza que nos originó un cambio de estructura. Entonces esta velita que tenemos aquí roja, lo que hacemos es englobarla en un rectángulo y marcamos nuestro order block. ¿Qué hacemos? El precio rompe y no nos vamos a meter en cualquier lado, vamos a esperar a que nos regrese a esa zona que nos originó el rompimiento y una vez que llega a esa zona lo que nosotros hacemos es marcar una entrada y buscar un potencial target, bueno, como ya te lo enseñé hace rato, al siguiente order block. Entonces, si vemos el precio continuidad, ¿por qué, por ejemplo, este order block que detuvo el precio y que subió no es un order block válido? Pues aunque nosotros englobemos la velita contraria antes del movimiento, algo que podemos notar es que nosotros esperábamos que nos rompiera esta zona para continuar la tendencia alcista. Sin embargo, en este order block, en este rango de precios, no tuvo la suficiente fuerza para hacernos un nuevo máximo. Por ende, se vuelve lo que habíamos dicho hace rato, un fake order block o un order block que realmente a nosotros no nos sirve. Entonces, dicho esto, ¿dónde sí nos sirve? Bueno, pues sí, todo este impulso nos originó un nuevo
un máximo, nos hizo un cambio de estructura. Entonces es muy importante saber que pues nosotros podemos esperar el precio perfectamente en este order block, protegernos con nuestro stop loss y ir a buscar nuevos máximos. De la misma forma, miren cómo aquí quedó pendiente este order block que no fue tocado y en el futuro tuvo una reacción hacia el alza, aunque ya su comportamiento era bajista, sí tuvo una reacción alcista. Y seguimos de la misma forma, habíamos dicho que en todo este gráfico pues la tendencia era bajista, simplemente estaba teniendo correcciones hacia la alza, pero los impulsos estaban siendo bajistas. Si ven este order block, es decir, la vela contraria, el precio venía subiendo, en este caso la vela contraria a una tendencia bajista, pues en este caso es la vela verde, la vamos a encerrar igual en un rectángulo, vamos a marcar el order block bajista y lo que hacemos es la vamos a extender. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un order block perfectamente válido porque todo desde ahí se desencadenó un movimiento hacia abajo. Entonces, una vez sabiendo esto, pues bueno, esperamos de nuevo el precio en esa zona de order block, nos protegemos. ¿Y qué es lo que buscamos? Dado que la tendencia macro es bajista, pues bueno, lo que esperaríamos es que nos viniese a romper el mínimo más bajo, inclusive que es este de acá, pero nos podemos ir yendo por niveles. Y si ustedes notan, bueno, pues sí rompe todos y cada uno de los niveles que tenemos hacia la baja. ¿Por qué? Porque te está indicando que la tendencia sigue siendo bajista a nivel macro. Aquí obviamente no voy a ahondar en este tema, pero lo importante es generalmente lo operamos en dos temporalidades. Una mayor en donde marcamos nuestras zonas de soporte y resistencia, nuestros principales order blocks, ahí marcamos nuestros imbalances. Te digo, concepto que tengo en un video acá, ahí sacamos nuestro Fibonacci para sacar nuestra zona de compradores y de vendedores, o sea, hacemos un análisis más profundo, pero no me quiero meter en este video en eso. Sin embargo, pues quiero que veas la utilidad que tiene un order block y sobre todo saber qué son, para qué te sirven y cómo puedes validarlos o cómo puedes filtrar los order blocks que realmente te van a funcionar a ti para una operativa. Entonces, en este caso ya tuvimos un ejemplo de un order block que sirvió, otro que sirvió y uno que no sirvió. Entonces, una característica sobre todo de los que no sirven es que en ese bloque de órdenes que no tuvo fuerza para hacerte, en este caso, un máximo más alto, dado que ya había hecho un quiebre de estructura hacia la alza, pues bueno, tú puedes identificar que este order block no te sirve y que en gran probabilidad va a ser como que no está y va a ir para abajo. Y esto fundamentalmente, ¿qué te está diciendo el mercado? Como decía yo, en este rango de precios no hay ningún interés del mercado para continuar subiendo. ¿Qué quieren los que entraron aquí? Pues obviamente obtener un precio de descuento, un precio más barato para ya ir ganando aquí y volver a ingresar al mercado y tener otra oportunidad u otra set de ganancias a favor, en este caso, de la tendencia que está predominando en este rango, que es una tendencia alcista. Ya cuando llegó al bloque de órdenes principal o al order block principal que había tirado el precio de manera contundente, pues vean lo que pasó. De la misma forma llegó a esta zona y empezó a tirarlo y sí nos hizo un mínimo más bajo de toda la estructura que estaba en esta zona. Inclusive lo hizo mucho más abajo. Y bueno, lo importante es que tú aprendas a identificar los order blocks y cuáles te sirven y cuáles no. De esta forma tú vas a poder complementar todo tu análisis. Te digo, no es una estrategia, no es una técnica nada más, sino es un concepto que es importante que aprendas. ¿Por qué? Porque tú vas a ver que en mi contenido de canal te voy a llenar de esos conceptos para que tú los vayas conjugando como si fueran piezas de Lego, y lo que va a hacer es que te va a llenar de toda esa información que es muy valiosa, y evidentemente con práctica tú vas a poder visualmente detectar esas grandes posibilidades que hay y primero, como dije, conocer la probable dirección del precio y sobre todo conocer tu punto de entrada en donde corres menos riesgo y tienes el mayor beneficio. De eso se trata aprender esto. Si yo nada más te enseñara una estrategia, que digo, sí las hay y eventualmente yo voy a subir, sobre todo en Forex, que funciona en horarios muy específicos, pero en cuanto a la lectura del mercado, no basta con que te enseñen una sola estrategia. ¿Por qué?
Y te lo quiero decir porque todos los traders somos diferentes. Miren, mi contexto cultural, familiar, mi capital es diferente al tuyo. Mi horario de trabajo, en donde estoy más activo, dista. Entonces yo puedo tener una estrategia que perfectamente funcione para mí, pero puede ser que para ti no funcione. Eso es nada más hablando de la pura estrategia. Pero si yo te enseño conceptos, esto no es una estrategia, son conceptos que te sirven en el mercado, lo que va a pasar es que tú lo vas a adaptar a tu estilo, a tu nivel de riesgo, a tu gestión de capital, a tu nivel de capital, a tus horarios. Entonces tú vas a poder adaptar de mejor forma. Y el mensaje que te quiero mandar es imprescindible que si tú quieres aprender a operar el mercado, tú aprendas los conceptos y posteriormente ya si ves alguna estrategia, tú lo puedas adaptar o inclusive tú con estos conceptos adaptar tu propia estrategia con tus horarios, con tu nivel de riesgo, con tu nivel de capital y tu forma de operar al mercado de tal forma que esa estrategia se vuelva la ideal para ti. Y eso es el chiste de cualquier operador de trading. Es mentira que existe la estrategia infalible, la estrategia que nunca falla. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Lo que sí existe es educación, práctica y conceptos que son por los traders muy bien estudiados y que sabemos que sirven. Y una vez que tú tienes todos estos conceptos, tú irás incorporando lo que a ti realmente te funcione para que puedas operar de manera ideal, porque el propósito final es que tú ganes dinero, el propósito final es que tú seas rentable. No se trata de aprender una estrategia sin tener los fundamentos. ¿Por qué? Porque mire, llevo muchos años en esto y te puedo decir que lo más probable es que vayas y tires tu dinero al mercado. Porque yo veo todas estas estrategias que hay de la estrategia que nunca falla. Yo digo, eso de entrada es mentira y otra, no te conozco como para saber si te va a funcionar. Generalmente falla porque tienes que tener los fundamentos. Entonces, reitero, en mi canal tienes de manera gratuita no una estrategia. Lo que tú tienes son conceptos que son súper importantes, que es muy valioso que tú los aprendas porque de esta forma, con práctica, en relativamente poco tiempo, tú vas a poder implementar tu propia operativa en el mercado de tal forma que tú seas lo que tú quieres, ser rentable y ganar dinero y no formar parte de la gran estadística de gente que nada más busca el santo grial de las estrategias o busca al gurú que le mande señales y que le diga dónde entra y dónde sale y que nunca entiende por qué lo hizo y te vuelves parte de la estadística del 99% de las personas que ingresan a cripto o a forex o a donde sea y vienen a regalar su dinero. Entonces no seas tú uno de ellos. Ten perspectiva y dedícale un tiempo a educarte y a aprender. Yo te lo digo, he tenido cientos de alumnos y la fórmula es la misma. Educación, trabajo y repetición, repetición, equivocarse. Y no te tienes que equivocar ni siquiera con tu dinero. Hay cuentas demo en donde tú puedes practicar perfectamente antes de siquiera tú invertir un peso. Entonces, ten calma, ten paciencia, edúcate, dedícale un poco de tiempo y lo que sí es que te vas a maravillar con tus propios resultados, no con los resultados de alguien más. Con tus propios resultados te vas a maravillar de lo que vas a aprender y de lo que vas a avanzar. Por favor, si te gusta mi contenido, dame un tremendo like, suscríbete a mi canal, voy a subirte más información de valor. La próxima semana les tengo una sorpresa porque no se trata nada más de enseñar estos conceptos, todo, sino enseñarles pruebas de personas reales como tú y como yo que han tenido éxito. La siguiente semana les voy a subir la historia de una mujer que hace 4 meses no sabía prácticamente nada y hoy está fondeada con una cuenta de $50,000. Pero, ¿qué hizo? Estudió, practicó, repitió, fracasó en cuentas demos hasta que eventualmente en 4 meses consiguió ser fondeada. Y ese es el mensaje que te quiero mandar en mi canal. Es bien fácil subir paja y cualquier cosa y decirte que te voy a enseñar la super estrategia. Te digo, eventualmente voy a subir setups, sobre todo para Forex, que funcionan mucho. Pero si tú no tienes el fundamento y tú no tienes el conocimiento de ciertos conceptos, pues realmente, aunque sea muy buena y a mí me funcione, probablemente a ti no te va a funcionar tan fácil. Entonces, pues bueno, te ruego que me apoyes compartiendo esta información, dándome like y suscribiéndote a mi canal y nos vemos en la próxima.